Buenas noches, estimados maestros de todo el Perú. Nuevamente, con la bendición de Dios, damos inicio al desarrollo de este módulo de Psicología Educativa y Neurociencias con un tema muy importante. Hoy es un día muy especial para todas las personas creyentes o que tenemos la fe en Cristo Jesús. Hoy el Señor de los Milagros está haciendo el recorrido por las calles. Qué bonito día. También simultáneamente nos está acompañando las lluvias, las gotas refrescantes de las lluvias. La lluvia en realidad significa vida, porque gracias a ello pueden germinar las semillas, todas las plantas se ponen de color verde. Así es que con ese preámbulo vamos a dar inicio entonces a nuestro espacio de interaprendizaje del día de hoy. Por favor, me confirman y me dicen si es que me están logrando escuchar, se está logrando observar los PPTs. ¿Alguno de ustedes puede ser tan gentil en responderme si están observando los PPTs? A ver quién se anima. Sin miedo al éxito. Estamos observando. A ver, ¿cuál es la respuesta en el chat? ¿Qué nos dice acá? No se observa, dice, Dios mío. Entonces, atentos ahí. Gracias. Por favor, me corroboran. Ahí van observando. ¿Se observa? Yo sí lo observo bien, pero ustedes. A ver, por el chat, si no desean activar el micrófono. ¿Se está logrando observar el PPT? La diapositiva. Sophie, Crisette, Michelle, Aide, demás participantes, estamos observando. Sophie, ¿qué nos dices? ¿Puedes observar? Anímense, activen los micrófonos. Es tan sencillo hacer un clic. Activemos el... No se observa, dice Sophie. O Sophie, o es tu internet, porque acá está normal. A ver, intenta, por favor. Bien, hice las consultas y me dice que sí se está observando. Entonces vamos a comenzar dando la cordial bienvenida a cada uno de ustedes al desarrollo del módulo de Psicología Educativa con el tema tan importante planteado para el día de hoy, creando estrategias para construir bienestar en la comunidad educativa. A ver, ¿en qué autores me apoyaré? Toda esta disertación se va a soportar o sostener en la autoría del doctor Rafael Vizquerra. ¿Quién será Rafael Vizquerra? El doctor Rafael Vizquerra es uno de los grandes catedráticos ilustres profesionales
de la psicología. Entonces, él es de España, ha escrito demasiados libros que ni siquiera él sabe cuántos libros son. Entonces, con este preámbulo, me voy a permitir compartir el tema de hoy. Bien, decimos que hoy vamos a aprender a crear muchas estrategias para construir el bienestar en nuestra institución educativa. A inicios les contaba una casuística de Justino. ¿Recuerdan? En los módulos anteriores, ahora vamos a volver a tocar a Justino. Luego de mucho esfuerzo y de presentar otras experiencias, estamos hablando de Justino, ¿verdad? Luego de mucho esfuerzo y de presentar otras en su comunidad educativa la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales para promover el bienestar y mejorar la convivencia. Aunque ha leído algo sobre educación emocional en poco tiempo, no está seguro si es algo que puede llevar a cabo desde su rol docente o si corresponde a los psicólogos. Él ha leído un poco sobre educación emocional, pero está escéptico, está en duda y dice, ¿podré llevar a cabo desde mi rol docente o es que eso corresponde a los psicólogos? Miren, la postura de Justino es escéptica, de duda. Así, poco antes del cierre del año escolar, quiere decir en estos meses, Justino expresa esta necesidad ante el equipo directivo. O sea, Justino como profesor va donde su director y le dice, y además entre otras personas, reconocen la necesidad de implementar acciones para construir bienestar en la comunidad educativa a partir de situaciones concretas del día a día. ¿Qué hace Justiniano? Está dudoso, pensativo y dice, ¿podré solucionar desde mi rol docente? Pues que esto tendrá que ver ya con un tema de los psicólogos. ¿Qué hace él? Va donde su director y también en presencia de otras personas, él expresa la necesidad y le dice, ¿no? Reconocemos la necesidad de implementar acciones para construir el bienestar en toda la comunidad educativa. ¿A partir de qué? De situaciones concretas, reales del día a día, o sea, de situaciones cotidianas que suele pasar en la institución educativa. También consideran la posibilidad de buscar apoyo externo, que podría ser el psicólogo, psiquiatras y otros aliados estratégicos. Tal vez a través de especialistas, psicólogos de la comunidad, etc. Además, el equipo ha identificado que los estudiantes disfrutan. Miren, acá hay una frase muy bonita, que los estudiantes disfrutan mucho de las artes y también de participar en actividades lúdicas, o sea, a través de juegos, actividades placenteras y actividades creativas, por lo que consideran que parte de estas acciones deberán incluir una variedad de prácticas artísticas. Entonces, ¿qué se resalta aquí? Que son los estudiantes los que están encantados con qué y disfrutan mucho del arte. Ellos participan en actividades lúdicas, creativas. Entonces, ¿qué reconocen? Que sí o sí estas actividades se tienen que incluir o incorporar en las prácticas artísticas. Entonces, todos se felicitan, se emocionan por haber tomado esta iniciativa. Sin embargo, aún tienen grandes dudas, como todos nosotros, ¿cierto? Como por ejemplo, se pregunta y dice, ¿cómo vamos a implementar estas acciones desde el rol docente en el aula? ¿Cómo vamos a hacer? Otra pregunta es, ¿de qué manera salir del aula e involucrar al aula a otros miembros de la comunidad? Es decir, ¿de qué manera o cómo puedo involucrar a los aliados estratégicos, que puedan ser los psicólogos? ¿Cómo voy a empezar?
Son 3 preguntas mínimas que se realiza Justino con quienes, con su director y otras personas emocionados, porque ellos reconocen que sus estudiantes disfrutan con el arte, pero a la vez también ya Justiniano ha salido de la zona de confort porque ha leído un poco sobre qué, sobre la educación emocional. Sin embargo, se están planteando 3 preguntas, o sea, está en una disonancia cognitiva, en una preocupación, dice, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo voy a incorporar a los aliados de la comunidad? Ahora, ¿cómo yo desde mi rol docente voy a ayudar, voy a trabajar, etcétera, etcétera? Entonces, a modo de reflexión para todos nosotros que nos encontramos en la sala, vamos a lanzar 3 preguntas que tú las puedes responder en silencio o también podrías activar el micrófono. Es tu decisión. Lo importante es que tú y yo reflexionemos. La primera pregunta es, desde la experiencia de Justino, ¿cuál fue la necesidad de implementar acciones para construir el bienestar de la comunidad educativa? ¿Cuál fue la necesidad que dio origen para que él y su comunidad esté preocupada pensando en cómo puede construir el bienestar en la comunidad educativa? Algunos van a decir que Justino ha leído un poco sobre educación emocional, otro que le dijo y reconoció junto al director y todos que los jóvenes, a los estudiantes les gusta el arte y eso se tenía que incorporar de repente a la educación emocional. Otros dirán, es que habría conflicto, puede ser también una expresión tácita, ¿no? Explícita, que no está implícita en el texto. U otros tendrán sus propias respuestas, pero el reto es, ¿por qué surge esta necesidad? ¿Alguien se anima a responder? Si ustedes desean responder, solamente levantan el icono de la manito y participan. La segunda pregunta para reflexionar sería, ¿cuál sería el fundamento del equipo directivo para desarrollar acciones para el fortalecimiento del bienestar socioemocional de la comunidad educativa? ¿Cuál creen que es ese fundamento del equipo directivo? ¿Por qué creen que el equipo directivo acepta a Justino con esa motivación de fortalecer la educación emocional o el bienestar de la comunidad educativa? ¿Qué creen que les ha motivado a este equipo directivo o a nuestro equipo institucional? Porque hay que aterrizar también en nuestro contexto. Tercera pregunta, ¿con qué estrategias o acciones se debería empezar? Si tú fueras Justino, ¿cómo empezarías? ¿Cómo podrías incorporar en las diversas prácticas desde tu rol docente en la comunidad educativa? ¿Cómo empezarías si fueras Justino? En realidad, Justino ha salido de la zona de confort, de su quietud. Él se está empeñando en lecturar, en leer, pero cuanto más lees, reconoces que menos sabes. Por eso él va donde el equipo directivo le plantea su postura escéptica. Entonces, ¿cuál es tu opinión frente a la casuística presentada de Justino? ¿Te identificas con él? Quizás uno de ustedes también esté leyendo sobre educación emocional o también estrategias para fortalecer el bienestar de la comunidad educativa. La respuesta está en cada uno de nosotros. Bien, tenemos muchas estrategias para construir nuestro bienestar. Hay estrategias que a algunos nos va a resultar muy importante y a otras simplemente no nos va a resultar tan buenas como a otras. Lo importante es que intentes y que consolides, que fortalezcas, que desarrolles, que garantices construir tu bienestar. Entonces, atentos aquí, porque les mencionaba a inicio a un gran doctor
de España. Él es Rafael Vizquerra, quien nos va de repente a ampliar y profundizar sobre la importancia de la educación emocional. Entonces, lápiz y papel, porque el doctor es una persona muy directa, agradable, y en sus conferencias lo hace en un lenguaje muy sencillo. Afortunada de estar aquí con Rafael Vizquerra, que él es el director del posgrado de Educación Emocional de la Universidad de Barcelona, considerado por muchos el padre de la educación emocional y alguien que has aportado muchísimo a todo esto. Me encuentro aquí con libros que tú has escrito. De todo lo que tú has escrito, quizás podríamos destacar Educación Emocional, ¿verdad? Que es un libro que recoges parte de todo lo que has Este investigado. libro es el primero publicado en el mundo que lleva en el título Educación Emocional. Wow, eso está muy bien que lo digas, porque me parece que a mí que me gusta mucho tener los libros en papel, en mano, y poder subrayar, saber que, bueno, pues que en cabeza, ¿no? De alguna manera abre las puertas y que nos permite hablar de educación emocional en unos tiempos en los que ya habemos personas, ¿no? Sensibilizadas con el, porque ya nos has contado antes que esto al principio no fue así. Tengo también aquí orientación, tutoría y educación emocional, también escrito por ti. Y yo no sé exactamente el número de libros que tienes publicados. Igual ni tú lo sabes. Pues tenemos que investigarlo porque me parece algo muy, muy interesante. Bueno, llevamos muchos años hablando de educación emocional y bueno, pues nos hemos encontrado tanto pedagogos como psicólogos como maestros con esta riqueza, ¿no? Que hemos podido leer, pero vosotros, sin embargo, no habéis tenido tanta literatura a vuestro alcance, quizás lo habéis tenido más difícil, habéis tenido que ser en ese sentido como más valientes, ¿no? Para hablar de todo esto. Ahora estamos en un cambio de actitud. ¿Verdad? Has viajado mucho, has ido a muchos lugares, te ha tocado dar mucha formación y dices, estamos en un cambio de actitud. ¿Qué nos quieres decir con eso? ¿Qué es lo que has observado? Una actitud es una predisposición a favor o en contra de algo. Las actitudes se activan a partir de emociones, no son emociones, pero tienen mucho que ver con las emociones. Y las personas tienen actitudes que muchas veces tienen que ver con prejuicios. Y he observado que hay personas que tienen actitudes a favor de la relación emocional y personas que tienen actitudes en contra de la relación emocional. Así como he observado que hay personas que tienen actitudes en contra del bienestar y personas que tienen actitudes viscerales en contra de la felicidad. Que solamente escuchar la palabra felicidad parece que provoca una reacción agresiva porque piensan que la felicidad, que hablar de la felicidad es hablar de algo que incluso puede resultar ofensivo en el mundo actual con la realidad que nos ha tocado vivir. Entonces, incluso se ha publicado, porque yo estoy hablando de bienestar, de felicidad y de temas relacionados con esto desde hace bastantes años. Incluso me han publicado respuestas en la prensa. Uno llevaba por título: ahora nos quieren imponer una felicidad por real decreto. Cuando uno dice esto es porque tiene actitudes negativas y además porque no ha entendido nada de lo que queremos decir. Entonces, claro, es la gente en general ni siquiera sabe lo que es la felicidad. Mucha gente piensa que la felicidad se elige por la ley del todo o nada. Mucha gente piensa que la felicidad depende de elementos externos y por lo tanto la felicidad para ti es distinta de para mí, porque a lo mejor para mí será la música, para ti será leer y para otros será el fútbol. Pero no, esos son los elementos externos que pueden
contribuir a la felicidad, pero la felicidad para todos es una experiencia interior de profundo calado que tiene que ver con este bienestar profundo, que no es alegría, que no hay que confundirlo. Que no está contento siempre. Exactamente, pero que todas las personas tienen siempre un determinado nivel de felicidad, o técnicamente, como la palabra que se utiliza en la investigación científica tiende a ser bienestar. Rafael, se oye mucho el concepto de hay personas tóxicas, ¿no? Huye de ellas, ¿no? Como recomendación. Bueno, cuando hablamos de personas tóxicas también estamos etiquetando, ¿no?, a las personas, con lo cual a mí en todo caso me gusta más hablar de una relación tóxica porque yo también tengo algo que decir en esa relación, ¿no? También puedo poner mis límites, ¿no? Pero bueno, este concepto de toxicidad y de personas tóxicas también es muy actual, ¿no? Y tiene que ver mucho también con esto que estamos comentando, ¿no? Totalmente. Una persona tóxica en general es una persona que tiene actitudes negativas. Que tiene actitudes negativas frente al tema que estamos trabajando, frente a la vida, frente a las relaciones interpersonales, y que en el fondo son actitudes negativas frente a sí mismo. Y es, en el fondo, negarse a sí mismo la capacidad del bienestar. Y podríamos decir que eso está relacionado con la resiliencia, que decíamos que es esa capacidad, ¿no?, de rehacerme en el dolor, de salir fortalecido. Hay gente que tiene actitudes a desarrollar su propia resiliencia, ¿no?, y salir de un trauma o, bueno, pues, o aprender a vivir con esa experiencia. Y otras personas quizás no. Tiene mucho que ver, son elementos interrelacionados, lo que es aumentar la tolerancia a la frustración, el control de la impulsividad, el generar actitudes positivas, la resiliencia. Todo esto está muy interrelacionado. A veces la diferencia entre ellos es que son líneas de investigación distintas por parte de grupos de investigación de distintas universidades que están trabajando paralelamente y a veces sin conexión, y que después, pasado un tiempo, dicen, esto va ahí en la misma dirección. Nos encontramos también con una realidad, y es que el nivel de suicidio en los jóvenes está aumentando. Es la segunda causa de muerte, creo, de suicidio en los jóvenes en Europa, España, y esto también es algo alarmante, ¿no? ¿Qué le lleva a una persona a querer romper con terminar con ese dolor, y por qué no tiene recursos propios emocionales para enfrentar una situación adversa, ¿no? La mayor parte de los suicidios tienen que ver con estados de depresión. La depresión es un tema muy complejo. Sin entrar en muchos detalles, podríamos distinguir entre depresión endógena y depresión exógena. La endógena se refiere a problemas de carácter bioquímico interior, la exógena se refiere a causas externas, grandes disgustos y, por lo tanto, baja tolerancia a la frustración, baja resiliencia muchas veces, aunque todo esto, dicho así rápido, podría distorsionar la complejidad del fenómeno. Para la educación emocional lo importante es la prevención. Y entonces sabemos que incluso en la tristeza y en la depresión el entorno juega un papel muy importante. Y el entorno juega un papel muy importante de tal forma que afecta a las funciones neuronales del cerebro. Recordemos que la epigenética es cómo los genes se manifiestan en función de un entorno que nos condiciona. Por eso es importantísimo crear entornos sociales, entornos educativos, entornos familiares que estimulen la ilusión, el entusiasmo, el bienestar consciente, el amor inteligente, emociones positivas, que son la mejor medicina preventiva de el malestar, la tristeza, la depresión, pero también la mejor prevención de la violencia, del consumo de sustancias y de otros comportamientos de riesgo.
Que quede claro que esto es fácil de decir, Sí. pero la puesta en práctica requiere entrenamiento, formación fundamentada y muchísimas horas de práctica. Yo espero que estas entrevistas, dentro del marco de Informados, que es un proyecto de padres formados en colaboración con José Luis Cordón, nos permitan reflexionar sobre estas cuestiones que no son algunas tan agradables, no son temas dolorosos, pero bueno, hay que estar enfocados en la prevención y por eso hacemos estos encuentros para poder hablar de estos temas y decir, se puede. Es cuestión de aprender. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Bien, en realidad la entrevista que le realizan al director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Barcelona, el doctor Rafael Vizquerra, resulta más que importante y en términos muy sencillos, muy prácticos, él nos hace recapacitar, resumir y nos dice pues que la actitud depende del estado emocional de las personas, del bienestar, o sea, de cómo tú te encuentras. Entonces, está hablando incluso en los contextos educativos, no solo de Europa, si aterrizamos y contextualizamos a nuestra realidad peruana, cuánto de nosotros en las instituciones educativas venimos de repente sufriendo el deterioro de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos bien con nosotros. Entonces, ahora vamos a continuar con el tema, creando estrategias, un tema muy importante que en esta noche de verdad nos está ayudando. Me dicen, por favor, si es que se está observando el PPT. Por favor, me corroboran. Vamos a dejar de compartir. A ver, esta que se congela la imagen me parece que es el internet, pero vamos a intentar una vez más. Bien, entonces continuamos. Rafael Vizquerra nos está hablando bastante de la educación emocional. Y ahora vamos a aterrizar la educación emocional en el aula. ¿Qué nos dice en los textos del Ministerio de Educación apoyados, en la autoría del doctor Rafael Vizquerra? Miren, Vizquerra es español, pero el Ministerio de Educación toma este modelo porque a él se le considera como el padre de la educación emocional. ¿Qué nos plantea él en el aula? Según Vizquerra, en el año 2018, estamos hablando hace 6 años nada más,
nos dice que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo. Ambos, dice, los elementos esenciales para el desarrollo integral de la personalidad. Entonces, su objetivo es, nos dice Vizquerra, desarrollar conocimientos y habilidades socioemocionales o emocionales para capacitar al individuo, al aprendiz en la gestión efectiva de los retos cotidianos. Entonces, todo ello tiene como una finalidad aumentar el bienestar personal y social. ¿Me corroboran, por favor, si está avanzando el PPT o se está congelando? Bien. Entonces, nos habla de los contenidos de la educación emocional. Según Rafael Vizquerra, el doctor español, ¿qué nos dice? Que incluyen el conocimiento y el manejo de sus propias emociones. Ya lo dijo Rafael Vizquerra en su entrevista, muchas veces la actitud no depende de las emociones, eso reconozcamos, ¿ya? Hay factores endógenos como exógenos. Los factores endógenos son todas tus creencias, las etiquetas sociales, el bagaje de conocimientos, tus ideologías, mientras los factores exógenos son aquellas intervenciones de agentes externos, como por ejemplo que pueda ser Justino en esta casuística, el maestro, el director, el compañero del estudiante, etcétera. Entonces, el uso de estas emociones como motivación personal, como la prevención de los efectos negativos de las emociones. Y Rafael Vizquerra nos dice algo bonito con que yo me quedo esta noche. Cuando solemos chocar con personas tóxicas, es mejor huir, es mejor ignorar, es mejor escapar y no dejar que ellas o estas emociones de las, aunque dice también su entrevistadora, no podemos llamar personas tóxicas porque sería etiquetar y no es bueno etiquetar. Entonces, para evitar etiquetar, ¿qué diríamos? En vez de decir personas tóxicas, diríamos relaciones tóxicas. Cuando nos chocamos con este tipo de relaciones tóxicas, entonces tenemos que huir, tenemos que ignorar, porque eso sí nos deteriora el bienestar socioemocional. Entonces debemos promover las emociones positivas. Ojo, hablaba tanto de la felicidad que a veces ni sabemos qué es la felicidad. Hay autores que dicen que la felicidad lo construye uno mismo. Y felicidad no es sinónimo de sonrisas. Recordemos eso. Podemos ser felices sin emitir un sonido que está reflejando de repente una carcajada. Podemos ser felices a nuestro modo de ser. Entonces, el reto de hoy es huir de esas relaciones tóxicas, fomentar nuestras emociones positivas y hay que aplicar nuestros conocimientos a todas las situaciones cotidianas en el aula, como también aplicar, a ver, esta chispa de humor, esa felicidad en que en las relaciones interpersonales, con tu compañero de trabajo, con el director o directora, con los estudiantes jóvenes y señoritas. O sea, nuestro trabajo tiene que tornarse en un espacio, un ambiente agradable. Entonces, la vida social que vamos fomentando se va a dar en diferentes circunstancias y algunas veces también en situación de conflicto. Al conflicto no hay que tomarle como una amenaza, como algo que, Dios mío, ya es lo último, es la hecatombe. No es así. El conflicto hay que tomarle como una oportunidad para poder reflexionar, para poder aprender de manera conjunta, ¿no? Entonces, aquí ahora vamos a compartir otro video también del doctor Rafael Vizquerra, quien nos va a disertar, a compartir sobre la educación emocional. Nos quedamos esta noche entonces que la felicidad se construye.
La felicidad se edifica en base a ¿qué? Al factor endógeno. Nadie va a venir a decirte, oye, sé feliz, sonríe. No es así. Entonces, aquí va el video para todos nosotros. La inteligencia emocional hoy en día es muy importante porque son un conjunto de capacidades, de habilidades, de competencias que nos ayudan a hacer frente a los retos que tenemos en la sociedad actual. De hecho, son competencias que los grandes retos relacionados con la prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, conflictos. En definitiva, son habilidades para la vida para poder afrontar estas situaciones con mayores probabilidades de éxito. Las personas nacen con una predisposición, unas capacidades, pero si no hay educación pueden quedar atrofiadas. Toda persona a lo largo de su vida puede desarrollar sus competencias emocionales. Yo creo que se puede decir que hoy en día tenemos suficientes evidencias empíricas en el campo de la inteligencia emocional, pero no solamente ahí, en la psicología positiva, y sobre todo en la ciencia, que nos señalan, nos indican el como potencial inteligencia emocional en todas las personas. Esto es un fundamento importante para el desarrollo de la inteligencia emocional en las Los beneficios de la inteligencia emocional a nivel personal son múltiples. Por una parte, nos ayudan a un autoconocimiento de nosotros mismos, a tomar conciencia de la realidad que nos rodea. Ayudan a regular. Regulación significa la capacidad de alargar las emociones que nos interesan y acortar las negativas que no nos interesan. Contribuye a desarrollar la autoestima, autoconfianza, automotivación, el engagement, también a mantener mejores relaciones con nosotros mismos y con otras personas, con la pareja, con la familia, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Y en último término, todo esto repercute positivamente en el bienestar. Si tuviéramos que resumirlo, yo diría que ayuda a la convivencia, al rendimiento y al bienestar. Las empresas están invirtiendo cada vez en inteligencia emocional cuando toman conciencia de los beneficios que esto les puede proporcionar. Hay investigaciones que se han ocupado de analizar el ROI, el Return of Investment, es decir, el retorno de la inversión en formación en inteligencia emocional, y se han valorado en millones cuando hablamos de grandes empresas, de grandes sociedades, porque se ha observado que se pierde mucho tiempo en las empresas por problemas de comunicación, por problemas de incompatibilidad temperamental, que en el fondo es emocional, por conflictos, por emociones relacionadas con miedo, ansiedad, estrés, envidias, ira, conflicto, tristeza, angustia, etcétera, etcétera. El número de bajas laborales de carácter psicosocial, solamente relacionados con ansiedad, estrés, depresión, mobbing, esto causa grandes problemas de tiempo perdido, incluso económico, tanto por la organización como por los costes en salud. Por lo tanto, hay razones económicas que han proporcionado evidencias de la importancia de atender al desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones. Por otra parte, se ha observado que el liderazgo emocional, relaciones entre el líder, entre el jefe y los subordinados o los subalternos,
por mejores relaciones, pensamos que el liderazgo es la capacidad de movilizar personas para que hagan aquello que se considera importante hacer. Dentro de este liderazgo nos hemos de plantear cómo motivamos, cómo movilizamos. Muchos líderes todavía siguen motivando a partir del miedo y la ira, pero podemos motivar desde el bienestar. Creo que uno de los grandes retos de la humanidad y de las organizaciones es reconvertir climas emocionales tóxicos en climas emocionales positivos, favorables al bienestar. Y esto tiene una repercusión clara en el rendimiento. Cuando un empleado se siente motivado, se siente satisfecho, siente que su trabajo está reconocido, está en mejores condiciones para implicarse, para tener este engagement, que es el compromiso profesional, del cual deriva un mayor rendimiento. Creo que hemos de señalar, por lo tanto, que aquí hay una convergencia entre el bienestar de las personas y el rendimiento que pueden proporcionar. Y esto interesa tanto a las personas como a las organizaciones. Creo que uno de los grandes retos de las organizaciones y de la humanidad es reconvertir sistemas organizacionales que están solamente enfocados al desarrollo material y económico a organizaciones orientadas a la construcción del bienestar integral, del bienestar emocional, que en definitiva es el bienestar personal y social. Creo que esto puede justificar el desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones. Bien, qué puntual ha sido el doctor Rafael Vizquerra cuando toda esa disertación puede resumir en algo. Si tú estás bien, o sea, tienes y pones en práctica tu bienestar, que quiere decir estar bien, si tú estás bien, vas a poder manejar relaciones interpersonales con tus demás integrantes de equipo y va a tener un impacto positivo. ¿Y a dónde te va a llevar? Te va a conllevar al éxito escolar. Pero si tú estás mal, vas a empezar a discutir, a pelear. Es más, en su disertación anterior nos hablaba de las enfermedades que nos puede agobiar por no estar bien. Nos habla de la depresión, que nos puede conllevar ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Entonces, ¿con qué me quedo el día de hoy? Que aprendo de esta disertación, que soy yo el único responsable que tengo que velar por mi bienestar. Nadie va a venir a decirte tienes que ponerte bien y por favor te pone una varita mágica y te va a transformar. No es así. Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar nuestras habilidades socioemocionales, una comunicación asertiva. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos de repente vencer por la fatiga, por el cansancio e involuntariamente reaccionamos en son de dinamita y dañamos a los demás? Tenemos que aprender también a transformar en los conflictos del grupo. Tenemos que aprender a consensuar, a abordar el cuidado de la salud y en particular de la salud mental. Hay que abordar nuestra dimensión espiritual.
Al inicio del desarrollo de este módulo les decía qué agradable es, porque el día de hoy nos está visitando el Señor de los milagros, a los que tenemos la fe y la creencia en la religión católica. Y sí, la Constitución política nos ampara la libertad de credo, de creencias. Pero para los católicos, hoy día estamos fortaleciendo nuestra dimensión espiritual de recibir de repente al Cristo morado. ¿Cuánto de nosotros elevamos oraciones para dar gracias a Dios por la vida, el trabajo, la familia, los estudiantes, por la comida, por el techo, por el sol, por la lluvia? ¿Y cuánto de nosotros, si nos evaluamos así de frío, cuántos estamos cumpliendo el rol de trascendencia? Yo puedo conocer mucho, puedo ser una buena persona, pero ¿qué estoy haciendo por los demás? Entonces, hay algunas dimensiones tan importantes en la educación emocional que no tenemos que descuidar. Nosotros somos los primeros y únicos responsables de velar por nuestra alimentación adecuada, saludable, también de velar por nuestra salud mental. ¿Cuántos ejercicios estamos realizando al día, a la semana o al mes? ¿Cuántos estamos realizando viajes para desconectarnos de repente esta recargada labor? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí, estimados maestros, hay tanto que aprender, tanto que meditar. En realidad, este curso que nos sirva para fortalecernos. Y aquí el doctor Rafael Vizquerra nos está hablando que ya muchos de nosotros estamos con depresión, con estrés, estamos generando violencia de manera involuntaria porque no estamos gozando del bienestar, ¿no? Estamos generando conflictos o simplemente no sabemos manejar los conflictos. Algunos de los estudiantes, algunos de nosotros, quién sabe, estaremos al borde de los suicidios, o estaremos inclinándonos al consumo de algunas drogas, como por ejemplo el alcoholismo o la medicación excesiva, las droguerías, o cuántos de nosotros nos estamos apoyando en el tabaquismo, ¿cierto? Hay muchos tipos de emplear las muletas emocionales, y entonces acá el doctor Rafael Vizquerra, él nos va a hablar cómo podemos gestionar la ansiedad, el estrés, la depresión, la violencia, los conflictos, los suicidios, las drogas, etcétera, etcétera. Hola, soy Rafael Vizquerra, director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar de la y presidente de la RIEP, Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. La educación emocional es un proceso educativo que tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales, entre las cuales están la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las competencias sociales y las habilidades de vida para el bienestar. La educación emocional es una respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas a través de las áreas académicas ordinarias, matemáticas, sociales, naturales, lenguaje, etc. Entre estas necesidades están la prevalencia de ansiedad, estrés, depresión, violencia, conflictos, suicidios, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Por eso, la educación emocional se propone preparar para la vida. La educación emocional, como proceso, debería iniciarse 9 meses antes del nacimiento, estar presente a lo largo de la educación en la familia, en la educación infantil, primaria, secundaria, universitaria y a lo largo de toda la vida. La educación emocional se aprende principalmente a través del modelado y de experiencias. El modelado significa
que los niños aprenden más de lo que ven en los adultos, principalmente sus familias y el profesorado, lo cual significa que estos educadores deben tomar conciencia de su responsabilidad en cuanto a lo que hacen en presencia de los niños y adolescentes. La educación emocional tiene como otro elemento para la práctica las experiencias, que incluyen remind, es decir, relajación, respiración, meditación y mindfulness, que son un conjunto de técnicas corporales y de interioridad muy efectivas, juegos diversos como role-playing, dinámicas de grupo, etc., visualización de documentos audiovisuales, fragmentos de películas, documentos de televisión, etc., lectura emocional, que tiene como objetivo asociar la lectura con experiencias agradables para el desarrollo de principios éticos, morales y comportamientos apropiados, etc. La educación emocional contribuye a afrontar mejor los retos de la vida personal, familiar, profesional, social, de tiempo libre, con lo cual contribuimos a mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar. Muchas gracias. De acuerdo a lo que expone el doctor Rafael Vizquerra, los componentes de la salud emocional que no debemos olvidar. Los primero, antes de precisar estos 5 componentes que nos plantea, debemos entender que nosotros somos los modelos de los jóvenes, señoritas, niños y niñas. Por eso hay que tener demasiado cuidado, porque la educación emocional se aprende de lo que se ve, del modelo, y en este caso los modelos somos nosotros. Hay muchas técnicas que se pueda trabajar, como es la relajación, los mindfulness, que son técnicas de repente que se trabaja con nuestro propio cuerpo, etcétera, para descargar las emociones. Tengamos, por favor, mucho cuidado en ir bien vestidos a la institución educativa, en saber sonreír, en saber hablar, saber platicar, saber de repente entablar un diálogo alturado, incluso sembrar la idea que los sentimientos no son malos, todo sentimiento es bueno y que el rol es saber gestionar. Entonces, el doctor Rafael Vizquerra nos habla, entre tantos libros que él ha escrito, que hay componentes de la salud emocional. Por ejemplo, él lo plantea como las dinámicas de grupos, la habilidad esencial del líder. Cuando hablamos de líder, estamos hablando de los directores, directivos, de las directoras, estamos hablando también del liderazgo del profesor en el aula, y si eres personal auxiliar, igual, si eres administrativo, igual. David Fishman nos habla de liderazgo distribuido, y líder no solo es el director, somos todos. Entonces, también convirtámonos en ese modelo donde nuestros estudiantes puedan aprender de nosotros, ¿no? ¿Qué va a implicar esta habilidad esencial? Va a implicar iniciar y coordinar los esfuerzos de un grupo de personas. ¿Cuántos de nosotros, miren, en esta dinámica de grupo, no sabemos coordinar? Y cuando no coordinamos, hacemos las cosas por hacer, entonces ahí viene la generación de conflictos. Ahí estamos vulnerando el bienestar, o sea, el estar bien contigo mismo y el estar bien con los demás, o viceversa. Luego, Rafael Vizquerra nos habla de saber negociar las soluciones, de prevenir los conflictos, prevenir, anticiparnos a que no sucedan para resolver los conflictos si es que ya se dan, conflictos sociales, actuar también como un mediador. ¿Me están escuchando? ¿Sí, no? Sí, cierto, gracias. Entonces,
saber negociar las soluciones, saber actuar como un mediador, de repente es una función tan esencial, tan vital en las relaciones interpersonales. ¿Cuánto de nosotros solemos entablar muy bien una relación con un colega, con una colega, pero con otro no? ¿A qué se debe ello? Que de repente con quien estás entablando tu relación favorable es que comparte tus principios, comparte tus creencias, pero con quien no te está llevando bien es que son ideas opuestas. Entonces, el reto es saber convivir. No es saber fomentar felicidad entre todos, no, sino saber convivir bajo la tolerancia, saber tolerar los diferentes temperamentos, si es consanguíneo, si es líder, si es flemático, si es consanguíneo, etcétera, si es pragmático. El reto no es que acá gana el líder, el consanguíneo, y pierde el flemático, no es así. El reto es saber reconocer nuestro temperamento, saber convivir, saber tolerar. El tercer componente aquí que personal, que tiene que ver mucho con las propuestas de Carlos Roger. Carlos Roger también es un personaje eminente que nos habla de la educación emocional y pone énfasis en las habilidades sociales como la empatía. Miren, la empatía, saber ponerse en el lugar del otro, pero ¿de qué manera? Poniéndome sus zapatos, hablando de qué manera, haciendo preguntas abiertas y decir, ¿cómo crees que se siente esa persona? Y si yo fuera, ¿cómo me gustaría que me hablen o que me traten? Facilitando también ese encuentro entre amigos. Hay autores que dicen que no es bueno tener amigos en el contexto laboral, sino establecer un trato amical que es muy diferente, porque no hay que confundir roles de colegas con roles de amigos, porque ahí podría venir las grandes dificultades. Tampoco poder tratarnos ya de manera estrecha como un familiar, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay autores, pero se respeta las diferentes formas de pensar y de vivir, se respeta la forma de la cultura organizacional de cada IE. Entonces, el manejo de las habilidades es muy indispensable. Recordemos que la educación emocional moviliza, combina actitudes, destrezas, competencias para estar bien con nosotros y para buscar el bienestar de los demás. Por eso es bienestar, estar bien, que se resume ahí. El cuarto componente es el análisis social. Nosotros debemos ser capaces de detectar y de tener una visión de los sentimientos, de nuestras motivaciones, como también de nuestras preocupaciones. Entonces, ¿para qué? Para poder intimar, para poder entrar en un círculo más cercano, más amical y sobre todo saber mantener nuestras relaciones armoniosas, positivas y huir, escapar de esas relaciones tóxicas. Entonces, otros aspectos que Rafael Vizquerra nos dice es tener presente la introspección. ¿Qué es la introspección? Es la mirada hacia atrás, hacia el pasado, hacia adentro. ¿Qué me hace sentir bien? ¿Con qué me siento mal? ¿Qué necesito yo para estar bien? ¿Qué tipo de pensamiento me está embargando? ¿Es positivo, negativo? ¿Reconozco que tengo pautas de estrés, de ansiedad? ¿Estoy al borde del suicidio? Entonces uno tiene que darse una miradita introspectiva. También hay técnicas para emplear la relajación, la meditación, el Mindus Fly, por ejemplo, que dijo que es un conjunto de técnicas para trabajar con nuestro cuerpo. Emplea la respiración profunda. Tomo aire, inhalo, retengo y cuento mentalmente hasta 10. Luego expiro, boto el aire. Puedo hacer también una imaginación emotiva. Ay, cierro mis ojos, imagino que estoy paseando por el campo, hay río, hay agua, escucho el agua, hay cánticos de pajarillos, hay viento, hay gotitas de lluvia. Hay tantas técnicas para poder de repente buscar nuestro bienestar emocional. Y es bueno también la reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir la reestructuración cognitiva? Saber romper
algunos esquemas mentales perjudiciales, que si yo me ato al pasado doloroso y estoy jalando cada vez a mi actualidad, pues definitivamente que no voy a ser feliz. Reconocemos que todo ser humano tiene una parte dolorosa en su infancia, pero también el doctor Rafael Vizquerra que nos sugiere, uno, saber autoconocerse, saber decir qué me hace daño. Segundo, autorregularse. ¿Cómo regulo esta emoción? Ser conscientes, formar esa conciencia de decir, ¿debo estar recordando cada vez para sufrir? ¿No? Entonces, hay que saber cambiar nuestras estructuras mentales para evitar el sufrimiento y fomentar nuestro bienestar. Entonces, hay que también tener habilidades sociales, por ejemplo, emplear dinámicas de grupo, de juego, etc. Bien, queridos colegas, hermanos maestros, aquí en este espacio estamos aprendiendo a reconocer nuestros estados de ánimo. Debemos reconocer que no somos los únicos en el mundo que podemos derramar lágrimas. Derramar lágrimas es bueno también, es como que poco a poco tu psiquismo, tu estado, tus emociones te van embargando día a día y vas depositando en un vaso. Ese vasito se va llenando un día con una gota de felicidad, otra gotita de dolor y te das cuenta que el vaso está a punto de desbordar. Es bueno vaciar, es bueno llorar. Llorar es bueno porque nos permite desahogar las penas también, vivir las alegrías, porque hay llantos también de felicidad. No todo es malo en esta vida. ¿Con qué me quedo esta noche? En la casuística de Justino, que decía que él se siente abrumado, pero estaba interesado por indagar sobre la educación emocional. ¿Por qué no nos retamos todos y empezamos a leer pastillitas de educación emocional? Pastillitas que nos ayuden a todos. De manera personal, me enriquezco bastante al desarrollar este módulo, al poder interactuar, observar el nombre de cada uno de ustedes en esta sala virtual y compartir un tema tan bonito que nos edifica en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. Muchísimas gracias por la paciencia, por este espacio de interaprendizaje. Hay que ser seres de luz, seres de trascendencia. Estamos en un mes lleno de bendición. Es el mes donde nuestro Cristo morado derrama las bendiciones. Disfrutemos del color morado al máximo. Disfrutemos en ambiente de fe, de esperanza. Pidámosle a Dios que nos ayude a salir de los momentos difíciles. Si estamos siendo agobiados por un tema de salud biológica, emocional, que nos ayude el Señor. Si estamos pasando por momentos difíciles, de repente de nervios, porque ya me voy a nombrar, Señor, ayúdame, encomiéndate al Señor. Si sientes que todo se te quiere rebasar, estás entrando en un descontrol, respira, inhala, retén, cuenta hasta 10, hasta 20 y expira. Relájate. Puedes hacer caminatas también con los pies descalzos sobre el pasto, sobre la tierra, la arenilla. Puedes sumergir tus pies a la orilla de un riachuelo. Dedícate a comer un plato favorito, tu plato favorito, prepárate. Tómate el matecito más agradable de la manera más sonriente, disfrutando de ese momento tan especial. Te agradezco, hermano maestro, hermana maestra, que estás integrando esta sala y como siempre concluyo mi participación dándote los aplausos, motivándote, diciendo que la vida no es nada imposible de solucionar si hubiera problemas, pero tampoco la vida todo es negro, también tiene momentos de felicidad. Te doy los corazoncitos porque tú y yo somos seres de luz, llenos de emociones, de sentimientos y con la bendición de Dios vamos a salir adelante. Conmigo será hasta el próximo viernes. Un abrazo lleno de cariño. Muchas gracias, Franklin, Carmen, por los aplausos. Gracias, Carmen, para ustedes también sus aplausos, pidiéndole a Dios que nos siga ayudando a crecer como
maestros de todo el Perú. Linda noche, hagamos y construyamos nuestra felicidad. Permiso.